¡Ey! Dentro de la amplia gama de deportes que existen, siempre hay unos que destacan sobre todos los demás. Así que por recomendación de Cristo, hoy vamos a hablar del boxeo. El boxeo, también denominado en ocasiones boxeo inglés, boxeo irlandés o pugilismo, y comúnmente conocido como box. Es un deporte de combate y un arte marcial en el que dos contrincantes se enfrentan utilizando solo sus puños, golpeando a su adversario de la cintura para arriba, utilizando guantes especiales para eso, dentro de un cuadrilátero a la medida para ello. La pelea se lleva a cabo en secuencias de lucha denominada asaltos, y de acuerdo a un preciso reglamento, el cual regula categorías de peso y duración del encuentro, entre otros aspectos. El box es uno de los deportes más antiguos, que se practica incluso desde la prehistoria, ya que golpear con distintas partes del cuerpo a manera de agresión ha sido en la historia humana uno de los sistemas de combate predilectos para acabar con tu rival. Pero si nos centramos en el box como competición deportiva, por falta de escritos no podemos saber con seguridad cuándo fue el punto de partida de esta disciplina. Pero podemos remontarnos a Irak, en un relieve sumerio del tercer milenio antes de Cristo. Aquí se encuentra una escultura que muestra tanto boxeadores como espectadores en un concurso donde los luchadores peleaban desnudos o tenían una banda que les sostenía las muñecas. Y ya que estamos por aquí, podríamos hablar de la evidencia más temprana de uso de guantes de la historia, que se puede encontrar en la Creta Miónica en 1500 y 1400 a.C. De ahí en adelante, vayámonos a India, en donde encontramos varias referencias en el Musti Judo, en escritos que describen a dos combatientes luchando con los puños cerrados, patadas, golpes de dedo, golpes de rodilla, cabezazos, durante la época del rey Virata. Y bueno, no está de más decir que estos encuentros se libraban hasta la muerte. Este arte marcial también tiene varias influencias del Muay Thai, Muay Lao, Kal Serey y Ledway. Ahora vayámonos a la antigua Grecia, ya que no podemos pasar por alto el implemento del boxeo en los Juegos Olímpicos en el 688 a.C. con el nombre de Pigme o Pigmaquia, en donde se consagró como primer campeón Onomasto de Esmirna. El box también se practicó en la antigua Roma, pero gracias a la cristianización de esos tiempos fue eliminado de sus costumbres y prácticamente borrado del mapa, contrario a lo que pasó en Europa. Y no olvidemos sus inicios en Asia, con el Muay Boran o boxeo ancestral, que se le atribuyó a Bodhidharma, un monje hindú y patriarca budista que vivió en el siglo V. Ok, ya hablamos del box en la antigüedad, pero tenemos que abarcarlo también en la edad moderna. Y todo empieza en Inglaterra, en 1681. Cuando el duque de Albemarle organizó un combate entre su mayordomo y su carnicero, a manera de entretenimiento. Típico. Ya en el siglo XVIII se empiezan a economizar las luchas, haciéndose apuestas entre los luchadores y los espectadores que estaban ahí. Y bueno, cabe recalcar que luchaban sin guante en estos tiempos, así que esas luchas podrían acabar fatal. Ya si nos adentramos en las categorías de peso y sus primeros campeones, podríamos hablar de James Figg, campeón de peso pesado, Bud Fitzsimmons, campeón de peso mediano, y Abe Atel, campeón de peso pluma. Y tras hablar todo esto, el auge del boxeo lo podríamos identificar en muchas partes de la historia, pero uno de los periodos más importantes podría ser la primera mitad del siglo XX, especialmente en la década de 1920 y 1950. Durante este tiempo el boxeo se convirtió en uno de los deportes más populares y seguidos en todo el mundo. Algunas de estas personas que popularizaron este deporte durante este tiempo pueden ser Jack Dempsey, Joe Louis, Sugar Ray Robinson y Rocky Marciano. A principios del siglo XXI, relativamente cerca, el boxeo empieza a avanzar en la participación femenina de estos encuentros. Pero el confinamiento que hubo y toda la pandemia perturbó mucho la continuidad de la competencia y sus eventos, tanto en el box masculino como en el femenino. Ok, hablemos un poco. Digamos que eres joven y el boxeo te llama la atención, quieres practicarlo. Seguramente tu familia te va a decir que no. Es muy peligroso, vas a salir herido, mejor estudia para ingeniero. Pero la realidad no es así. El boxeo no tiene por qué ser peligroso. Como cualquier otro deporte de contacto puede tener sus pros y sus contras. Y pensemos un poco en sus pros. Estoy seguro que la disciplina y la paz mental que genera este arte marcial no se puede comparar con muchas otras cosas. Porque no es golpear por golpear, no es herir a tu contrincante y listo. No es acabar con tu rival y quedar como ganador. Si simplemente vas con la mentalidad de herir y hacerle daño a los demás, y aunque suene contradictorio lo que voy a decir, te puedo asegurar que las personas más calmadas, centradas y en paz que puedas conocer van a ser boxeadores de años de experiencia
porque saben que el hacer daño sin sentido no vale la pena. Para ser un gran campeón, tienes que creer que eres el mejor. Si no eres el mejor, haz como si lo fueras. Y siendo todo esto por hoy, nos vemos.